En esta parte F se siguen describiendo los conceptos de velocidad en el entorno de un punto y los conceptos asociados a esto. Vamos a ver ahora cómo podemos desglosar la componente de rotación y la componente de formación en el movimiento de una partícula. Vamos a considerar el plano XY, tenemos una partícula en el tiempo t y vemos que la parte inferior de la partícula la llamamos OA, la parte izquierda de la partícula la llamamos OB, se cortan en el punto O y tenemos que tanto la distancia OA tendrá una componente en X y el segmento OB tiene una componente única delta I. En general, después de un intervalo delta t, la partícula se trasladará a una nueva posición y también se habrá rotado y deformado. Una posible situación sería esta que vemos acá, ¿no? Y esto sería para el tiempo t más delta t. Ahora, nosotros tenemos que ser cuidadosos con los signos de estos ángulos, porque si seguimos la regla de la mano derecha, pues estamos suponiendo una terna derecha, las rotaciones antihorarias van a considerarse positivas y las horarias negativas. Entonces, si consideramos que el lado OA, este que está acá, rota un ángulo delta alfa en la dirección contraria a la manecilla del reloj, sería positivo, mientras que el eje OB ahora está rotando un ángulo delta B en la dirección horaria y ese sería negativo. Los valores de estos ángulos pueden ser arbitrarios, completamente arbitrarios. No tienen por qué ser iguales. Y justamente lo hemos puesto distinto para que puedan ver en detalle cómo vamos a desglosar la rotación de la deformación pura. Entonces, ¿cómo puedo extraer a partir de este ángulo delta alfa y de este ángulo delta beta una medida de la rotación de la partícula? Porque esto no lo estamos viendo todavía, estamos viendo solo esto. ¿Sí? La respuesta es que nosotros tenemos que tomar un promedio de los ángulos delta alfa y delta beta. De este modo, el movimiento como sólido rígido de la partícula sería la semisuma de estos dos ángulos, teniendo en cuenta que uno es positivo y el otro es negativo, por lo tanto quedaría un medio de delta alfa menos delta beta. O sea, esto se transforma en menos porque es antihorario. Y esto sería lo que sería rotación pura. Y entonces ahora estaríamos viendo qué pasa aquí. Acá tenemos que tener en cuenta que dadas estas dos deformaciones y que son rotaciones, ¿no? Tomar el promedio es la única manera que nosotros podemos medir una rotación de la partícula, debido a que cualquier otra aproximación que nosotros hagamos, que no sea el promedio, estaría favoreciendo un lado respecto del otro. Entonces, tomamos como premisa de que esto es válido. No tendría sentido tomar otra cosa que priorice un lado respecto del otro, ¿no? Ahora nosotros vamos a tratar de determinar de estos dos ángulos delta alfa y delta beta una medida de la deformación angular de la partícula, como se mostraría aquí.
para obtener la deformación del lado OA, que en principio estaba aquí, ahora en la figura OD está aquí, nosotros lo que vamos a utilizar va a ser la figura esta y esta. Si nosotros, por ejemplo, sustraemos de la rotación de la partícula esto, o sea, utilizamos esta rotación y se la sustraemos al delta alfa, tendríamos lo siguiente. Al lado A tendríamos el delta alfa menos la rotación de la partícula. Si uno hace un poco de álgebra, llega a esto. Quedándonos la semisuma, que sería lo que estamos viendo acá. Si usamos los valores asignados, delta alfa y delta beta, es lo que nos está quedando para esa semisuma. Acá podemos darle cualquier valor a estos ángulos, ¿no? Si hacemos un proceso similar para el lado OB, lo que tendría es que ahora tengo que restarle esto a esto. Pero recordemos que el delta B es antihorario. Por lo tanto, tengo que respetar los signos y al hacer la resta me quedaría esto que ven aquí. Esto quedó en sentido horario, antihorario, perdón, y esto quedó en sentido horario, esto que ven acá. Lo que puede verse ahora es que la deformación total de la partícula es la suma de las deformaciones de las dos caras. Por lo tanto, esta semisuma más esta semisuma me va a dar lo que vemos acá, que es delta alfa más delta beta, y estamos sumando los módulos porque recuerden, una es antihoraria y la otra es horaria. Tienen distintos sentidos. Como pueden ver, esto lo hemos hecho con ángulos, pero podría ser el paso siguiente, convertir las medidas angulares en, de alguna manera, cuantificar a través de lo que serían las deformaciones, que es lo que ya hicimos en el tema 101, cuando expresamos tasa de deformación angular, o sea, derivadas del ángulo respecto al tiempo en función de los gradientes de velocidades, que es lo que hemos hecho de alguna manera anteriormente cuando describíamos los movimientos de una partícula que tienden a deformarla y a rotarla, y acá hemos visto cómo podemos expresar esta deformación de la partícula y la hemos desglosado en una rotación como sólido rígido más una deformación pura por corte. Vamos a hacer ahora algunas consideraciones sobre lo que hemos visto. Primero, que para pasar de esta situación inicial a esta final, hemos tenido que pasar por una rotación como sólido rígido a la que se le superpone una deformación por corte pura. O sea, en la transparencia anterior ustedes pueden ver que hay un igual y una suma, y no es exactamente una suma, es una superposición de dos efectos. Para llegar a esta condición, donde este ángulo es distinto que este, tengo una rotación pura a la que se le superpone una deformación por corte puro. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no debe confundirse esta rotación respecto a un punto cercano con partículas que están en un flujo con líneas de corriente que tengan forma circular, o lo que hemos dicho en algún momento, un flujo vorticoso. Vamos a ver que algunos ejemplos posteriores nos van a indicar de que puedo llegar a tener flujos con líneas de corriente que son curvas, que vamos a definir como irrotacionales, y en otros casos vamos a definir como rotacionales, y ya vamos a ver por qué. Son conceptos que todavía no hemos definido, lo que es irrotacional o rotacional, pero ya estamos cerca de hacerlo. Otra consideración que vamos a hacer ahora es recordar de que estas deformaciones angulares podrían expresarse en función de gradientes de velocidades, y esto conducía
a el tensor de tensiones y ahora noten que la vorticidad está relacionada con la parte antisimétrica de este tensor. Otra consideración es tener en cuenta cuándo nosotros podemos esperar tener un flujo en el cual las partículas rotan a medida que ellas se van moviendo. O sea, que su velocidad angular fuese distinta de cero. Una posibilidad es que nosotros comencemos con un flujo en el cual, por cualquier razón, la partícula ya esté en un movimiento que tenga una rotación. Otra posibilidad, por otra parte, es pensar de que si nosotros asumimos que las partículas estaban inicialmente sin rotación, las partículas pueden solamente comenzar a rotar si ellas experimentan un torque o un esfuerzo de corte causado por tensiones de corte superficiales, como ya habíamos anticipado en el tema 101. Las partículas que sufran fuerzas gravitatorias o presiones pueden acelerarla y deformar la partícula, como ya hemos venido indicando, pero no pueden generar un esfuerzo de corte. Nosotros podemos concluir a partir de esto de que la rotación de partículas de fluido siempre va a ocurrir para flujos en los cuales tenga esfuerzo de corte. Y esa es la importancia de definir la vorticidad y utilizarla para identificar justamente cuándo tengo esfuerzo de corte y cuándo no. Esto se había discutido en términos de que un esfuerzo de corte induce una deformación angular y podemos concluir de que la rotación de partículas de fluido solo ocurre en casos de flujos viscosos, a menos que la partícula ya estuviera inicialmente en rotación. Puede señalarse también que los flujos en los cuales no tenga partículas que estén rotando los vamos a llamar flujos irrotacionales. Aunque ningún flujo real es irrotacional, porque todos los fluidos reales tienen viscosidad y la viscosidad hemos dicho que introduce fuerzas tangenciales y los fuerzas tangenciales introducen rotación y por lo tanto vorticidad, podemos decir que a pesar de esto, muchas veces los flujos reales pueden ser aproximados de una muy buena forma por asumir que ellos son no viscosos y rotacionales, porque los efectos viscosos podemos llegar a despreciarlos. De esto hemos anticipado algo cuando hablamos en el tema 1 y diremos más cosas cuando hablemos de flujo interno o flujo externo. Recuerden que en algún momento hemos indicado que la teoría aerodinámica asumía flujo no viscoso. Cuando uno, por ejemplo, estudia flujo compresible, a veces se asume también como flujo no viscoso. Entonces, también hemos dicho cuando presentamos la teoría de capa límite de que el flujo, aunque sea real, no se comporta como un flujo viscoso en todas partes, solo lo hace en una delgada zona que era la capa límite. Entonces, muchas veces estos efectos pueden ser ignorados. Y la aproximación es bastante buena. El factor 1 medio que aparece acá, lo hemos a veces ya indicado, de que podemos eliminarlo considerando que hay una propiedad que se define como vorticidad, que es el doble de la velocidad angular local, y ahí ese 1 medio desaparecería. Entonces, según convenga, se utiliza la parte antisimétrica de la matriz de esta forma o se habla de vorticidad. Entonces la vorticidad es una medida de la rotación de un elemento fluido a medida que él se está moviendo en un campo de flujo. Está claro de que estas deformaciones angulares, al computarlas mediante en campo de velocidades, como hemos explicado, está relacionado
con la ley de Newton, como acabo de contar, y con los gradientes de velocidades, y esa es la manera de identificar todo lo que está relacionado con deformaciones de partículas, que es lo nuevo para nosotros, y que está a su vez relacionado con las velocidades en el entorno de un punto tomado como referencia. Podemos por lo tanto, expresar la deformación total de la partícula mediante gradientes de velocidades, y estos van a estar relacionados con la vorticidad, y esto nos va a permitir saber cuándo un flujo tiene vorticidad o no tiene vorticidad. O lo que es lo mismo decir un flujo es rotacional, posee vorticidad, o irrotacional, no posee vorticidad. Y por último, este comentario, que es lo que acabo de señalar, que la velocidad angular se define como un medio de lo que hemos definido como vorticidad. Si lo elimino, estoy definiendo la vorticidad como 2 veces la velocidad angular, y a veces es conveniente tratarlo así, o a veces es conveniente tratarlo como he indicado recién. Se insiste. La vorticidad es una medida de la rotación de un elemento fluido cuando éste se desplaza por un campo de flujo. Luego, si analizo si un elemento o un flujo tiene vorticidad, implica de que está rotando o se ha deformado por efectos viscosos, efectos de corte. Y ese es el elemento o el concepto clave que hay que tener en cuenta cuando hablemos de flujos que son irrotacionales o rotacionales. En resumen, y relacionado con el concepto de vorticidad, hemos visto que una situación general para una partícula que se está trasladando y se está deformando implicará que hay que estudiarla a través de la combinación de los casos presentados, que son más simples: deformación por corte pura, rotación como sólido rígido y deformación isótropa, aparte de la traslación. Y todo esto nos va a indicar cómo una partícula se ha trasladado y se ha deformado desde una condición inicial a un instante t más delta t. El caso general, 3D, implicará esta condición, esta situación, y en términos generales está claro que esta es la situación de elementos fluidos para flujo compresible cuando hay cambio en el volumen incluso. Está claro que la complejidad inherente de la dinámica de fluido cuando se habla de partículas fluidas, que implica hablar de ecuaciones diferenciales, está relacionada con un refinamiento matemático muy importante que es necesario para describir por completo el movimiento de flujo de fluidos cuando utilizamos ecuaciones que son diferenciales, que nos va a permitir tener en cuenta la interacción entre partículas de fluido. A partir de todo esto que hemos definido, en algún momento habíamos dado unos ejemplos de lo que era visualización de flujo, donde había líneas de corriente, líneas de trayectoria, y ahora se incluyen efectos de deformación de partículas de fluido utilizando todas estas herramientas que hemos definido ahora, incluyendo la vorticidad. Sean algunos detalles más relacionados con la vorticidad, como por ejemplo el de que la vorticidad de alguna manera indica cómo el vector velocidad va cambiando cuando uno se mueve una distancia infinitesimal en la dirección perpendicular a él. Veamos un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen una capa límite con un flujo unidimensional en la dirección de X. En la pared, la condición de no deslizamiento para flujo viscoso indica que la velocidad es nula. Cuando yo empiezo a subir por la capa límite hasta llegar a tener la corriente libre, veo que existe un gradiente de velocidad. Entonces la vorticidad de alguna manera da cuenta de cuán fuerte es ese gradiente de velocidad en una capa límite. Se insiste en la idea de que la vorticidad es una herramienta útil para entender cómo las soluciones de flujo potencial, que también llamamos ideal o no viscoso, pueden perturbarse para modelar flujos reales. Hemos insistido a veces que los efectos de capa límite pueden despreciarse, y trabajar con la vorticidad puede ser una herramienta útil para justificar en una primera aproximación efectos debido a la capa límite y a los efectos viscosos. Normalmente la presencia de viscosidad da lugar a que aparezca la vorticidad porque hay efectos de corte.
Esta vorticidad luego se va a convectar y se va a difundir lejos del corazón, o sea, donde se generó esa vorticidad por efecto viscoso. Este sería el caso más general y es lo que tratan de simular las ecuaciones diferenciales completas de cantidad de movimiento para flujo turbulento, que son las ecuaciones Navier-Stokes. Entonces, piensen que un vórtice se genera, se convecta y se difunde dentro del patrón de flujo general. Luego, vamos a indicar que la forma de visualizar vorticidad es imaginar que instantáneamente una pequeña parte del fluido se vuelve sólido y el resto del flujo desaparece. Si este pequeño sólido rota sobre su eje, además de moverse con el flujo, se dice que hay vorticidad en el flujo, independientemente de que las líneas de corriente sean rectas o curvas. No confundan vorticidad con flujo que está con líneas de corriente que son curvas, que tiene una velocidad de rotación. Entonces, en este caso, fíjense cómo las líneas de corriente son rectas. Aíslo un pequeño elemento fluido y lo transformo en un sólido y veo que este vértice siempre permanece relativo a su centro en el mismo lugar, por lo tanto no hay rotación. En este caso, también puedo apreciar de que pese a que las líneas de corriente son curvas, el vértice no rota respecto de su centro, por lo tanto este flujo también sería irrotacional pese a que las líneas de corriente son curvas. En este caso, puedo ver que hay una rotación de la partícula y pese a que las líneas de corriente son rectas, tengo un flujo que es rotacional y en este caso tengo líneas de corriente que son curvas y también hay una rotación relativa del vértice respecto del centro, por lo tanto también tengo un flujo que es rotacional. Sugiero ver la segunda parte de la película del National Committee for Fluid Mechanics Films, que estaba relacionada con la vorticidad. Antes había sugerido ver la primera parte, ahora estaré en condiciones de verla completa, parte 1 y parte 2. Para complementar lo que se acaba de presentar en la transparencia anterior, vamos a ver un par de ejemplos para que se entienda claramente qué se quiere significar con que un flujo tenga vorticidad distinta de cero y lo considere como flujo rotacional o que tenga una vorticidad nula y lo considere como irrotacional. Entonces supongamos que tenemos un flujo 2D, o sea, la partícula que tiene forma de un cuadrado o un círculo, que está en un plano, X, y vemos que la vorticidad es la suma de las velocidades angulares de cualquier par de líneas que pasan en las cercanías del punto infinitesimal en cuestión y que eran mutuamente perpendiculares, ya sea la partícula de forma cuadrada o circular. Puedo trazar dos líneas que son perpendiculares en el instante t igual a 0 y tendría que ver qué pasa con esas líneas en el instante t más delta t. Al ser un flujo 2D, si ustedes se acuerdan de que el producto vectorial del vector nabla por c da en la dirección perpendicular a donde están posicionados esos dos vectores. Entonces, primer caso sería este, lo que hemos llamado vórtice forzado, y esto lo estudiamos en el tema 1.3 cuando vimos rotación de un fluido como sólido rígido. Un fluido que está en un tanque al que hago girar, al principio vamos a tener un comportamiento un tanto extraño hasta que se llega al equilibrio y por los efectos viscosos, y hemos dicho que la condición de no deslizamiento se cumple en un flujo que es real, el flujo se pega a la pared del tanque y como la pared del tanque tiene una velocidad tangencial que va a ser omega por r, siendo omega la velocidad de giro que le estoy imprimiendo al tanque, vamos a ver que el patrón de velocidades que tenemos es este. A medida que me voy alejando del centro, la velocidad tangencial va creciendo. Para cada una de estas líneas de corriente, la velocidad tangencial sería constante. Por lo tanto, yo tengo que, para una línea de corriente cualquiera, la vorticidad va a valer 2 veces la velocidad de rotación, como ya hemos dicho, por la propia definición de vorticidad. O sea que en todos los puntos de esa línea de corriente, la vorticidad va a valer 2 por omega. Y si tengo otro punto acá,
la vorticidad va a valer 2 veces la velocidad de rotación. O sea que la vorticidad es constante en todo el campo de flujo. Recuerden que la vorticidad está relacionada con el momento cinético de una pequeña partícula esférica o cuadrada respecto de su propio centro de masa. Entonces, ya sea el flujo considerado como viscoso o como ideal, los efectos son iguales. O sea, en el caso del flujo que fuese viscoso, la viscosidad está, pero sus efectos no se hacen sentir. ¿Por qué? Porque no hay ningún efecto de cizalladura sobre la partícula. La partícula va viajando sobre la línea de corriente. Imagínense que sea una partícula de fluido, imaginémoslo cuadrado, o imaginemos una pelotita de ping-pong que ponemos acá, que le hemos pintado estas 2 rayas, y vamos a ver que va girando de esta forma. Por lo tanto, gira como un sólido rígido y la vorticidad es distinta de cero. O sea, este sería un flujo rotacional. Puede ocurrir que el flujo sea rotacional, pero no tenga línea de trayectoria curva. Este sería el ejemplo de una capa límite. Acá lo que tengo es una pared, una capa límite y partículas que puedo imaginarla otra vez como cuadradas o bien pelotita de ping-pong con esta rayita. Entonces, recuerden que la condición de no deslizamiento hace que la velocidad sea muy pequeña en esta zona hasta llegar a la velocidad de la corriente libre. Esto se simbolizaría de esta forma. Entonces, ¿qué pasa a una partícula que está por acá? Y le pintamos las 2 líneas. Si fuera una partícula de fluido, fíjense que al ser el flujo real, con viscosidad distinta de cero, ¿qué va a ocurrir? Como la velocidad acá es mayor que acá, la partícula va a empezar a sufrir una deformación por corte, porque las velocidades son distintas. Y entonces lo que tengo es que esta rama de la cruz empieza a desplazarse de este punto con distinta velocidad de este punto que está acá. Entonces empieza a girar. Entonces la partícula está sufriendo una deformación pura, pero esto implica un giro de la partícula, como hemos visto, porque una deformación de la partícula se podría componer en una rotación como sólido rígido más una deformación pura por corte. Por lo tanto, acá, pese a que no tengo líneas de corriente que son curvas, el flujo es rotacional porque la vorticidad es distinta de cero. ¿Por qué? Porque hay una deformación asociada a una rotación de la partícula. Si ustedes ponen una pelotita pintada acá, van a ver que la pelotita empezaría a girar en esta zona de la capa límite. Ahí no es una partícula de fluido, es una partícula de sólido que está montada en el flujo, pero también gira. Por lo tanto, la vorticidad es no nula. El tercer ejemplo, el siguiente. Ahora yo tengo un tanque. Pónganse que de alguna forma yo puedo suministrar un flujo que entra tangencial aquí de una manera muy suave para no imprimir una velocidad distinta a la que se produciría por tener un orificio en el centro del tanque. Esto sería un sumidero y lo que tendría es que si considero un pequeño sumidero acá y en lo que de alguna manera ocurre cuando ustedes están en la bañadera, ¿qué empieza a ocurrir? Lo que ustedes llaman vórtice libre o rotacional. Y este es el flujo que a veces confunde. Tengo trayectorias curvas, hay una rotación respecto de un punto lejano, pero vamos a ver que la partícula no sufre ninguna rotación y deformación que haga que el flujo sea rotacional. La rotación respecto del origen que sufre la partícula sumada a la diferencia de velocidades que tengo acá hace que el movimiento sea otra vez irrotacional. Imaginemos lo siguiente. Yo tengo esta distribución de velocidades porque ustedes saben que en este tipo de movimiento la velocidad por el radio es constante. ¿Por qué? Porque es conservación del rol. Entonces tengo, a medida que voy
más lejos del centro, la velocidad es más chica. Y la ley de variación es esta, para este tipo de movimientos, que no es igual que este, ¿eh? Esto es sólido rígido y esto es conservación del rol. Entonces, fíjense qué le pasaría a una partícula de fluido si yo considerara que el flujo es real, o sea, que tuviera viscosidad. La partícula inicialmente estaría acá. Cuando empiezo a avanzar, como acá la velocidad es más grande que acá, esta línea se empieza a deformar. Pero fíjense que la otra línea está rotando como sólido rígido en esta línea de corriente y también va cambiando. O sea que los dos efectos se van compensando y hacen que tenga un flujo que es irrotacional en toda esta zona, excepto en el centro. Entonces, si ahora en vez de considerar la partícula de fluido como está acá, que su efecto de rotación respecto del centro y deformación debido a que tengo distintas velocidades, hace que no se deforme y que el flujo sea irrotacional. Si ahora en vez de una partícula fluido, donde hay efectos viscosos que pueden verse acá, yo pongo una pelotita de ping-pong, sólido rígido, pasa exactamente lo mismo. Como acá hay más velocidad que acá, hay efectos de rotación en este sentido, pero hay una rotación que va en el otro sentido, se compensa, dando por lo tanto un flujo que es irrotacional y se llama vórtice libre o irrotacional. Entonces, como conclusión, lo que hay que tener cuidado que a veces la palabra rotación es usada como sinónimo de vorticidad, pero esto no significa que el flujo tenga que tener líneas curvas para que haya vorticidad. En este caso tengo líneas rectas y hay vorticidad porque es distinta de cero. ¿Sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que una línea de vórtice, en este caso, del flujo que puedo considerar ideal si no considero los efectos viscosos, está moviéndose a lo largo de una trayectoria circular y, como hemos mostrado, no rota. Y esto es lo que a veces confunde porque las líneas de corriente de este flujo son curvas y están formando un vórtice acá en el centro. Pero el flujo en sí mismo no tiene vorticidad. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando estemos utilizando las palabras vórtice y vorticidad. Vamos a ser claros en esto y definir por vórtice es algo que significa una recirculación. Si supónganse que ustedes tienen una pared que tiene un escalón y un fluido circulando, ese rulo que se forma acá, eso es recirculación y se llama vórtice. ¿Sí? Y no es lo mismo que vorticidad, que es lo que hemos definido que es el rotor del campo de velocidad. Entonces, un flujo que no tiene vorticidad no tiene rotación local. Y significa que la partícula de fluido se mueve como hemos ilustrado acá. Notemos que un vórtice va a tener generalmente vorticidad. Si uno pusiera acá una partícula en el centro, acabaríamos que la cruz sí gira. O sea que el vórtice acá sí es rotacional, pero solo acá en el centro. Es una singularidad. Entonces, este vórtice libre es un caso muy especial que seguiremos discutiendo más adelante. En esta parte G se presentan los conceptos de línea de rotor, también llamada de torbellino o vorticidad, y se presenta el concepto de circulación. Vamos a mirar los tres ejemplos de flujos viscosos que hemos propuesto anteriormente desde el punto de vista de velocidad absoluta y relativa para que vean y reafirmen el concepto de vorticidad. Entonces, la partícula que está dibujada acá sería la que tengo en cada uno de estos tres casos y estoy mirando velocidades absolutas. Esta velocidad absoluta la estoy mirando desde afuera de la partícula y como la partícula es pequeña, en el caso del vórtice forzado,
yo tengo el eje de giro del tanque y el radio hasta donde está la partícula. Como la partícula es pequeña, la diferencia entre este punto y este punto en términos de radio respecto al origen de giro es muy poca y veré velocidades muy parecidas y son todas velocidades tangenciales. En el caso del flujo paralelo con corte, o sea, de la capa límite, si este es el origen o en la pared, tengo una distancia acá y en función de la distribución de velocidades que tenga en la capa límite, como esta partícula es muy pequeña, no habría mucha diferencia. Y si estuviera fuera de la capa límite, todas estas velocidades serían iguales. En el caso del vórtice libre, lo que tengo acá es que como las velocidades siguen la ley del Rolle, estoy a un cierto radio, la velocidad es inversamente proporcional al radio, las diferencias de radio entre acá y acá son muy pequeñas, por lo tanto estas velocidades se verían de una manera similar también, serían todas muy parecidas. ¿Qué pasa si yo ahora miro velocidades relativas para cada uno de estos casos? En el primer caso, ¿qué tengo yo? La cruz que inicialmente estaba así, ahora vemos que está rotando. Por lo tanto, yo lo que tengo es un giro local respecto del centro de la partícula. Y eso significa que la vorticidad sea distinta de cero. Hay una rotación pura, local de la partícula, y por lo tanto, acá tengo una vorticidad distinta de cero. En el caso del flujo paralelo, con corte, que es viscoso también, ¿qué veo? Que si estoy parado y viajando con la partícula, voy a ver que este extremo tiene velocidades hacia allá y este extremo tiene velocidades hacia allá. ¿Cómo yo puedo justificar esto que estoy viendo ahora de forma relativa? Porque estoy montado sobre la partícula, componiendo las velocidades. Tengo una velocidad de giro, que va a hacer que esta cruz que inicialmente estaba así, vaya yéndose hacia atrás, y eso ocurre porque está apareciendo rotación como sólido rígido, una manera de justamente componer las velocidades. Y eso le tengo que sumar la velocidad de deformación. Si hago para este punto la suma de la velocidad de giro y la deformación, veo que estoy viendo esta velocidad hacia allá. Y en este punto ocurre exactamente lo contrario, con lo que de alguna manera puedo justificar esta visualización local de velocidades. Lo mismo ocurriría para el caso del vórtice libre. Tengo la partícula, inicialmente con los ejes perpendiculares, que sufren una rotación local. Tengo una rotación como sólido rígido, pero como la partícula se deforma, lo que tengo finalmente es que, debido a la deformación que le estoy imponiendo, tengo una velocidad en esta dirección, lo que haría que esta cruz vuelva otra vez a la situación original y vea que no tengo una vorticidad en este caso. ¿Por qué? Porque la rotación se ha compensado con la deformación. Es un caso muy particular este. Uno siempre ve que dice vorticidad distinta de cero implica que hay rotación. En este caso hay rotación, pero no hay vorticidad porque se compensa con la deformación. Relacionados con la vorticidad, vamos a ver que podemos empezar a definir algunas cosas asociadas a la vorticidad que nos son útiles de cara a la visualización del flujo. Si ustedes recuerdan, cuando vimos en el tema 2 y repasamos en campo de velocidades, las líneas de corriente se definían con la ecuación de la línea de corriente y habíamos demostrado que eran impermeables. De manera análoga, como el vector velocidad responde a un campo que es vectorial, si hemos definido a la vorticidad, que también es un campo pseudo vectorial en este caso, pero tiene propiedades de los vectores, una vez definida su dirección ya es un vector. Acuérdense cómo la definimos, que era el rotor de la velocidad. Las líneas de corriente de este nuevo campo se llaman líneas de torbellino o líneas de vorticidad. ¿Cómo se trazan esta línea de torbellino y esta línea de vorticidad? Si nosotros tenemos que calculamos el rotor de la velocidad que nos da la vorticidad local, si lo calculo en cada punto voy a tener vectores de vorticidad en todo el campo de velocidades.
Y si trazo la línea de vorticidad análogamente a lo que se hizo con la línea de corriente, las líneas de vorticidad son tangentes a los vectores vorticidad en cada punto de mi campo del flujo. Entonces es completamente análogo la línea de torbellino o de vorticidad a la línea de corriente. De la misma manera, se puede obtener la ecuación de la línea de vorticidad de la misma manera que se obtuvo la ecuación para la línea de corriente a partir de la semejanza de triángulo. O sea que es exactamente igual. Pueden ver entonces de que si ahora, en vez de conocer las componentes de las velocidades, conozco las componentes del rotor y estas fuesen una función del tiempo y que fuera conocida, si puedo imponer ciertas condiciones de contorno, la ecuación anterior puede integrarse para conocer la ecuación de la línea de torbellino y poder trazarla en un campo de velocidades que tenga una vorticidad asociada a ese campo de velocidades. Vamos ahora a demostrar que las líneas de vorticidad también son impermeables al vector vorticidad de la misma manera que lo hicimos con la línea de corriente. La analogía con línea de corriente es total. Entonces, esta línea de vorticidad que estoy llamando SW era análoga a la línea de corriente que era la S en su momento. Entonces, el diferencial de S sería cuando esta línea es muy pequeñita, tiende a cero, y coincidiría en dirección con el vector vorticidad en este caso. Entonces lo que estoy planteando es decir, si hago este producto vectorial de la vorticidad y el diferencial de S, porque lo que he hecho es hacer tender a cero esta línea, o sea, estoy analizando qué pasa en esta zona, y hago los productos vectoriales, voy a ver que esto es un pseudovector con tres componentes. Entonces, para que se cumpliera esto, las tres componentes tienen que ser nulas. ¿Qué tendría que pasar para que las tres componentes sean nulas? Acá está igualado para esta componente y acá está igualado para esta componente, y veo que tendría que cumplirse esta condición para las tres componentes para que se cumpla que esto sea igual a cero. Si recordamos la ecuación 2, que era la ecuación que se obtuvo análoga a la ecuación de la línea de corriente, y ahora es la ecuación de la vorticidad, fíjense que esto sería igual a esto, estos dos serían esto y estos dos serían esto, o sea que es una identidad. O sea, hemos demostrado que las líneas de vorticidad son impermeables a la vorticidad. Eso es para el diferencial de S ahora W tendiendo a cero. Acá también es la SW sería porque estoy analizando la línea de vorticidad. Si defino línea de vorticidad, puedo luego definir lo que es el tubo de vorticidad, que es una serie de líneas de vorticidad cerradas, unidas por una curva cerrada. Entonces significa esto que no hay flujo de vorticidad a través de una línea de vorticidad ni a través de un tubo de vorticidad. O sea, la vorticidad está confinada adentro del tubo. Todo esto, insisto, análogo a lo que vimos con líneas de corriente y tubos de corriente. Hemos entonces definido la vorticidad como una variable que nos da un valor local del giro de una partícula. Es 2 veces la velocidad angular de giro de esta partícula. Hemos visto que las líneas de vorticidad representan el eje local del giro de esa partícula de fluido en cada punto. O sea, esta partícula que está girando tiene un vector, ese vector localmente tiene esta dirección, localmente tiene esta dirección, localmente tiene esta dirección, a medida que la partícula va avanzando en el campo de flujo, y esa línea de vorticidad representa cómo localmente el eje de ese giro de la partícula o spin, como algunos lo llaman, va cambiando. Recuerden que en el caso bidimensional la vorticidad es la suma de las velocidades angulares de cualquier par de
rectas mutuamente perpendiculares de esa partícula que era infinitesimal y que eran parte de esa partícula y se cortaban en un punto. Entonces, demostramos que la línea de vorticidad era impermeable, ya que el producto vectorial del vector omega y el vector diferencial de línea de vorticidad es nulo porque tienden a ser paralelos los dos vectores. Esto nos permite definir un tubo de vorticidad que va a estar formado por línea de vorticidad que se apoya en una curva cerrada. Entonces, si yo tengo una curva cerrada, por ejemplo, algo que es circular, y tengo líneas de vorticidad, cuando las uno a todas generan un tubo de vorticidad. Podemos ver que si recordamos que la superficie se representaba por un diferencial de área y un vector normal exterior a esa superficie, siempre la normal va a ser perpendicular a la superficie. Como el vector normal es paralelo a la superficie, el producto escalar da nulo, lo que nos está informando que justamente la vorticidad no atraviesa las líneas de vorticidad. Por lo tanto, queda clarísimo que un tubo de vorticidad es impermeable y la vorticidad queda confinada adentro del tubo. Vamos a definir lo que es la intensidad del tubo de vorticidad y de alguna manera está definiéndose de forma semejante a cuando definíamos el flujo volumétrico. Fíjense que acá cuando definíamos flujo volumétrico a partir de líneas de corriente y de velocidad era C por diferencial de área, una integral de superficie, y era el caudal volumétrico, y ahora estamos definiendo como la intensidad de la vorticidad. Y como las líneas de vorticidad son impermeables, la integral de superficie transversal al tubo, ¿sí?, tiene que ser constante. Entonces, el flujo de vorticidad, que es la intensidad del tubo de vorticidad, decimos que se define por esta integral y es constante. Y es independiente de la sección escogida. Si yo corto acá, tendré un valor de vorticidad con un área que da un cierto valor de intensidad de vorticidad. Si acá el área es más grande, la vorticidad tiene que disminuir para que esto permanezca constante. Y de alguna manera, y de forma similar a lo que dijimos para línea de corriente, las líneas de corriente no podían terminar cruzándose o no podían terminar en un punto dentro del interior del campo de flujo, o bien terminaban en una pared, o eran de longitud infinita, o se cerraban sobre sí mismas. En el caso de la vorticidad es lo mismo. Para demostrar, esto lo propusimos como premisa cuando eran líneas de corriente, no lo hemos demostrado porque nos hace falta la ecuación de continuidad en su versión diferencial, pero para la vorticidad ya podemos anticipar que si está definida por el rotor de una velocidad y le calculo la divergencia de un rotor siempre va a ser nula. O sea que acá se demuestra idénticamente que esto es así. Entonces, recuerden el concepto de divergencia, que un concepto de divergencia no nula implicaba que existía o una fuente o un sumidero. Si la divergencia es nula de un vector es porque no hay puntos singulares en ese campo. Y eso es de alguna manera lo que nos está indicando que el tubo no puede terminar en un punto interior del fluido. O se cierra sobre sí mismo, o termina en un sólido, o sigue hasta el infinito. Entonces fíjense cómo los tubos de vorticidad son cerrados en este caso. Vamos a mostrar entonces que las líneas de vorticidad de Torbellino o son de longitud infinita o cerradas sobre sí mismas. O sea, el tubo de vorticidad no puede terminar dentro del flujo. Veamos. Hemos definido el valor de la vorticidad. En el caso de tener la divergencia de un rotor, pueden demostrar que esto es idénticamente nulo siempre. Y lo que hago es lo siguiente. Debido a que la divergencia de la vorticidad es siempre nula, les sugiero que lo demuestren para que se convenzan. No va a haber fuente y sumidero de vorticidad. Eso es el significado de la divergencia. Entonces, las líneas de vorticidad, como acababa de decir, son de infinita o se intersectan con un borde sólido o se cierran sobre sí mismas. Entonces, si yo
esta divergencia la integro sobre el volumen generado por esta superficie de líneas de vorticidad, tendría esta integral de volumen. Y esto yo sé que es nulo. Si aplico el teorema de Gauss a esta integral de volumen de la divergencia del diferencial de volumen total de toda esta tubo de vorticidad, y como la divergencia es idénticamente nula, por el teorema de Gauss yo puedo escribir que esta integral de volumen la transformo en esta integral de superficie. ¿Y qué área? El área total de el tubo de vorticidad, las áreas laterales, el área lateral y el área de entrada y salida, que es lo que está acá. ¿Sí? Pero ya habíamos dicho que la integral sobre el área lateral es nula. ¿Por qué? Porque como el vector vorticidad es paralelo a la línea de vorticidad y en la definición de normal a la superficie es perpendicular a la superficie, esta es cero porque este producto escalar es de dos vectores que son perpendiculares. Luego me queda el área de entrada y el área de salida, porque esto es nulo. Por lo tanto, si esto es cero, la vorticidad que tengo en el área de entrada tiene que ser igual a la vorticidad que tengo en el área de salida. Entonces, luego el flujo neto de vorticidad, el flujo neto, es igual a cero. Y la intensidad de la vorticidad es constante a lo largo de un tubo de vorticidad. Como la vorticidad es constante, no puede comenzar o terminar en un punto de fluido. Esa sería la demostración de por qué las líneas de vorticidad o son infinitas o se cierran sobre sí mismas o se intersectan con un sólido. Aquí tenemos que entonces a partir de las definiciones que hemos dado de vorticidad, lo que hacemos es escribirla en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas, y de alguna manera lo que estamos destacando es que algo que es irrotacional, la partícula de fluidez no tiene giro en la capa límite debido a los esfuerzos de corte, teníamos rotacionalidad. Y esto nos sirve para identificar zonas que son rotacionales de las que no lo son. Y recordemos que los gradientes de velocidades en un punto pueden descomponer siempre en una combinación de deformación lineal y vorticidad. O sea, la deformación por corte más rotación local de la partícula. O sea, a partir de las definiciones que hemos dado, podemos ver que muchas veces va a ser difícil calcular la vorticidad y vamos a utilizar entonces herramientas matemáticas que permitan facilitar estos cálculos. ¿Para qué queremos hacer estos cálculos? Para identificar zonas que son rotacionales de las que no lo son, para poder aplicar teoría de flujo rotacional a flujos reales como primera aproximación. Entonces, una de las herramientas que utilizamos para calcular vorticidad es el teorema de Stokes y la definición de circulación de un vector a lo largo de una línea cerrada. Para definir lo que es circulación, vamos a recordar lo que hemos dicho. De tubo de vorticidad es una serie de líneas de vorticidad que están alrededor de una superficie cerrada. Serían todas estas líneas que ven acá. Recordemos que estas líneas o se cierran infinito, o chocan con un sólido, o se cierran sobre sí mismas. La intensidad de la vorticidad o flujo de la vorticidad se calcula con esta integral de superficie que es análoga a la definición de caudal. Tengo un diferencial de área y tengo el vector vorticidad ahora acá. Y hemos dicho que es constante e independiente de la sección escogida. El tubo de vorticidad, como acabo de decir, nunca puede terminar en un punto interior del fluido, de la misma manera que las líneas de corriente no pueden intersectarse adentro del campo del flujo. Entonces, para interpretar bien lo que se quiere hacer con la circulación, veamos lo siguiente. Recordemos que esto es un tubo de vorticidad, acá hay un flujo con líneas de corriente curva,
y de alguna manera se ha detectado que hay una cierta vorticidad debido a giros de formación de las partículas de fluido que está simbolizada por este vector omega. Identifiquemos o veamos con un poco más de detalle esta situación. Este diferencial de área estaría relacionado con el área de la vorticidad. Este sería, por ejemplo, el diferencial de área. Estas serían las líneas de vorticidad. Estas serían las líneas de corriente que estarían relacionadas con este diferencial de área. Por ejemplo, acá he dibujado otra indistintamente. Fíjense que sobre esta línea de corriente he trazado el vector que me permite definirla, que es un vector tangente en ese lugar a la línea de corriente, y de esta área, de la cual tengo un diferencial de área acá, está encerrada por una línea, y la línea a su vez es cerrada. Y el diferencial de L de esta línea es este que está acá. Entonces, la idea es que la vorticidad está atravesando esta área que está relacionada con esta línea de corrientes que ven acá. Al atravesar la línea de vorticidad, el área, fíjense que acá, ¿cómo he trazado esta línea de vorticidad? Porque conozco la vorticidad en algún punto y puedo ir trazando las líneas de corriente que son tangentes al vector vorticidad en cada uno de esos puntos. Si ustedes ahora se acuerdan del teorema de Stokes, yo lo que quería es evaluar esta integral que está acá. Y en vez de calcular esta integral de superficie, en donde lo que tengo que tener como datos es el diferencial de área y el vector omega, o sea, este vector omega y este área, para poder resolver esta integral, lo que hago es decir lo siguiente. La vorticidad era el rotor del campo de velocidades. O sea que lo único que he hecho es reemplazar la vorticidad por su definición. Y esto, si ustedes se acuerdan del teorema de Stokes, una integral de área la podía pasar a una integral de línea de la siguiente forma. Si yo tengo una integral del rotor de un vector, es equivalente a tener la integral de línea que encierra esa área del propio vector. Y a esto lo vamos a llamar circulación. Entonces, muchas veces es más fácil evaluar esta integral que esta integral para conocer la vorticidad. ¿Por qué? Porque es más fácil tener datos muchas veces de la velocidad que de la vorticidad. Porque tener datos de la vorticidad implicaría calcular el rotor de la velocidad, lo que sería una operación más. Vamos entonces a definir la circulación como la integral a lo largo de una curva cerrada, esta que está acá, de la componente de la velocidad tangente a la curva, de la componente tangente a la curva en este punto, y multiplicado por la longitud de arco diferencial de L, del elemento de la curva. O sea que lo que estoy haciendo es este producto escalar de estos dos vectores. Vamos a decir que la circulación es positiva cuando se avanza en el sentido antihorario y negativa cuando avanzo en el sentido horario. Acá pueden ver que este producto escalar de estos dos vectores está resuelto y quedaría así en el caso 3D. O bien he escrito la típica definición de producto escalar de dos vectores, que es el módulo de un vector por el módulo del otro, multiplicado por el coseno del ángulo comprendido entre los dos. Acá hago una aclaración que considerar a la circulación mayor que cero representará vórtice en sentido contrario a la aguja del reloj. O sea que tendría vorticidades acá adentro, así. ¿Sí? El versor n apunta hacia afuera de la superficie, encerrada en la línea, al recorrer la línea en el sentido opuesto a la aguja del reloj, como ven acá. Si yo recorro en este sentido, el vector n apunta hacia afuera de la superficie. En el caso particular de que tenga un flujo inducido por un torbellino, el vórtice libre, habíamos dicho que era rotacional en todas partes excepto en el origen. Este sería el ejemplo de vórtice libre. En el origen la vorticidad es infinita. Entonces, en este caso,
Si ustedes calculan la circulación en una trayectoria como la que estoy dibujando, que no contenga el origen, esa circulación debería dar nula porque el flujo es irrotacional. Si ahora defino una línea para calcular la circulación que contenga el origen, como acá la vorticidad no es nula, la circulación esa no va a ser nula. Entonces, vamos a verlo esto más adelante y vamos a ver que este vórtice irrotacional, perdón, vórtice libre es irrotacional en todos lados menos en el origen. Entonces, en resumen, en este caso, para este campo de flujo, la circulación no se anula cuando se integra a lo largo de un circuito que encierre a el centro del torbellino, al núcleo del torbellino. Y en general, la circulación será la suma algebraica de las intensidades de todos los torbellinos que haya en la región interior a la curva cerrada. O sea, todas estas líneas de vorticidad implicará que hay vorticidad, hay torbellino, y esta integral de superficie que definí en la transparencia anterior es una sumatoria de todos los torbellinos que tengo dentro de este área, que la voy a calcular con esta integral de línea. Se va explicitando entonces para qué sirve la circulación. Recuerden que cuando hemos planteado los aspectos teóricos relacionados con la velocidad en el entorno de un punto, siempre hemos estado hablando de lo que vamos a discutir en detalle en las unidades 5 y 6, de un contexto histórico de la mecánica de fluidos, donde había gente que se llamaban los hidrodinamicistas y otros que eran los hidráulicos. Los hidráulicos echaban mano de coeficientes experimentales para tener en cuenta estos efectos de flujos reales debido a la viscosidad y terminaban definiendo coeficientes que se ven tanto para flujo interno como los factores de fricción y los coeficientes de fricción para accesorios que no sean tuberías rectas, y en el caso de flujo externo, todo lo que eran coeficientes de fricción o coeficientes de arrastre. Esto es en referencia a los que resolvían problemas de mecánica de fluidos de una manera más atada a los experimentos. Los que trataban de formular teoría para tratar de comprender más detalladamente los flujos, el tema de explicar estos movimientos vorticosos daban lugar a la introducción que hemos planteado de la vorticidad y cómo puedo tener en cuenta los efectos de las deformaciones de partículas. Entonces, de alguna manera estamos teniendo en cuenta la viscosidad, pero no la estamos teniendo en cuenta a través de coeficientes experimentales, sino de los efectos que producen sobre las partículas fluidas. Entonces, eso implica de alguna manera calcular vorticidad, y la circulación queda claro que sirve para simplificar los cálculos de flujos para saber si son irrotacionales o rotacionales. Entonces, de la misma manera que la vorticidad nos indicaba si un flujo era rotacional o rotacional, la circulación es una magnitud cinemática que ayuda a interpretar el movimiento del fluido, pues está relacionada con la existencia de rotacionalidad o no. Vamos a ver que son muchas las situaciones donde el movimiento del fluido sigue trayectorias curvilíneas alrededor de un punto central, y no significa esto que el fluido rote como un sólido rígido. O sea, que se comporte como un flujo rotacional, que era, por ejemplo, cuando hablamos del fluido que está contenido en un tanque que gira. En el caso del vórtice, que es un modelo idealizado de un tornado, el flujo fuera del centro es irrotacional. Entonces se puede aplicar la teoría de flujos ideales con alguna muy buena aproximación. Y luego, que el flujo ideal que puede estudiarse con la teoría de flujos ideales pueda luego perturbarse a través de introducir la vorticidad para acercarnos al modelado de un fluido real sin introducir los efectos viscosos a través de coeficientes, sino tratando de ver cómo se comportarían las partículas. O sea que de alguna manera estamos introduciendo efectos viscosos, pero no en forma experimental o a través de coeficientes, sino seguir tratando de ver cómo puedo modelar teóricamente esos efectos viscosos
es una posibilidad de simplificar el modelado del comportamiento de flujos reales, sin introducir aún los conceptos de capa límite. El vórtice libre, como hemos indicado, es irrotacional excepto en su origen, entonces podría estudiarlo como un flujo ideal en todos lados, menos en su origen. Se destaca que el concepto de circulación es un concepto puramente geométrico. Si ustedes tienen una trayectoria cerrada, como esta, y calculo su circulación y me da distinta de cero, es que hay vorticidad. Si a lo largo de una línea cerrada no hay circulación, el flujo va a ser irrotacional porque no hay vorticidad. Entonces, supongamos que tenemos esta circunferencia de perímetro L. La circulación e intensidad de vórtice a lo largo de la línea L puede interpretarse como el trabajo de la fuerza C al desplazarse a lo largo de la circunferencia L. Luego, definimos el versor tangente, como este que está acá, con sus componentes seno y coseno. Fíjense que es menos seno más coseno. El producto escalar del vector velocidad y el versor tangente es este que ven acá. Este sería el vector velocidad, este es el versor tangente. Me queda esto, la suma de estos dos, y esto es un escalar. Entonces, este trabajo es la integral de este producto escalar de estos dos vectores a lo largo de toda la circunferencia L. Y este diferencial de L lo expreso como R diferencial de phi y de 0 a 2pi. Entonces tengo que integrar esto. Si conozco la función velocidad, podré integrar y veré si esto da o no da distinto de 0. Una interpretación interesante es que si la velocidad hace un trabajo y este es distinto de 0, acá la vorticidad implica que existe. Y de alguna manera ese trabajo es una energía en tránsito, esa vorticidad se ha desarrollado a partir de el campo de velocidades que tiene una cierta configuración, y luego esa vorticidad que aparece debido a ese trabajo que está haciendo la velocidad se va a convectar y después se tendría que disipar. Para evaluar la integral, como acabo de decir, tendría que conocer la función velocidad, las dos componentes de la función velocidad. Supongamos que tengo un R suficientemente pequeño y desarrollemos en serie de Taylor alrededor del origen la función de velocidad. Si tengo los valores de la función en el punto este, mediante serie de Taylor podría conocer los valores de la función acá. Entonces lo escribimos en función de serie de Taylor. Fíjense que el valor en el origen de la componente u de b estarían dados porque yo conozco la función acá y sus derivadas. Esto sería una aproximación por serie de Taylor. Acá lo que hago es a la x y a la y las reemplazo por su respectivo valor en coordenadas cilíndricas. Fíjense que han aparecido los gradientes de velocidades, tanto de la componente en x como de la componente en y. La cuestión es que una vez propuestas estas funciones para las velocidades, evalúo la integral de esta forma. Reemplazo los valores de u y de b acá. Y luego de operar, veo que la circulación es pi por r cuadrado, y acá tengo los gradientes de velocidades que me están indicando que esta es la vorticidad que tenía en la dirección del eje z. Con lo cual, si despejo la vorticidad, estoy viendo que está claramente relacionada con la circulación y asumiendo de que este radio
cada vez más pequeño. Una relación directa entre la vorticidad y la circulación. En esta parte H se siguen con los conceptos de circulación, se siguen dando detalles y se da la relación entre vorticidad y circulación y se discute la visualización de flujo debido a deformaciones de partículas fluidas. Hemos obtenido el resultado que de alguna manera relaciona la vorticidad con la circulación. El significado de esto es que si a un campo de vectores C se le coloca una circunferencia de perímetro L y de radio R y centro O, la componente rotor Eno, según la normal al plano que contiene a esta circunferencia, es igual al límite para R tendiendo a 0 de la circulación del campo a lo largo de L. Y dividida esta por el área del círculo que encierra. Con esto hemos demostrado que la circulación es proporcional a la vorticidad y están claramente relacionadas entre sí, y por lo tanto la circulación es una medida de la vorticidad que hay en este área. El significado físico del rotor es el siguiente. Si yo coloco una ruedecita como la que ven acá, de prueba de radio R en este campo de velocidades C, ella tiende a girar en los puntos en que el rotor sea distinto de cero y tenderá a quedarse quieta en los puntos en donde el rotor sea nulo. Puede también demostrarse, que lo vamos a hacer un poco más adelante, que el rotor de un vector en un movimiento de rotación es igual al doble del vector velocidad angular omega, que es la definición que habíamos dado de vorticidad. Demostremos ahora la relación que hay entre vorticidad y circulación. Recuerden que algunos autores llaman a la vorticidad como xi. Hemos definido a esto como la vorticidad y da cuenta de un giro local. Vamos a considerar un flujo que es 2D. Vamos a aplicar las definiciones de flujo, tubo de vorticidad y el teorema de Stokes al flujo de vorticidad en un tubo de vorticidad que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, la intensidad de la vorticidad se había dicho que era constante, se demostró. Por lo tanto, esta integral de superficie es constante, la vorticidad. Y esto, por el teorema de Stokes, lo que estoy igualándolo a la integral de línea para poder calcular la circulación. Resolvamos la integral de superficie. Como esto es constante, me queda la vorticidad por el área. Si la velocidad tangencial es omega r, en este caso, y el diferencial de L es R diferencial de el ángulo, si se resuelve la integral de línea, me queda esto, y igualando los dos resultados se tiene esto. Veámoslo en un esquema un poco más didáctico quizás, que es el siguiente. Tienen el vector vorticidad acá, y lo hemos definido como el doble del vector velocidad angular. O sea que esto es la vorticidad y esto es la velocidad angular. Supongamos que tenemos esta pequeña circunferencia en donde tengo un giro con esta velocidad angular, el diferencial de R, el radio de la circunferencia, de esta partícula sería, y la velocidad tangencial sería diferencial de R por la velocidad angular que le he expresado como un medio de la vorticidad. Entonces otra vez hago lo mismo. La circulación se calculaba como velocidad por diferencial de L. Reemplazo la velocidad por su igual acá, ¿no? Pero antes de hacer esto, acá están igualadas las dos integrales. Esta es la de línea y esta es la de área. Esto es el teorema de Stokes. ¿Sí?
y habíamos dicho que esta velocidad la voy a considerar como constante, la velocidad de G. Entonces, si reemplazo la velocidad en la circulación, aquí tengo esto, y el diferencial de L va a estar dado a través del diferencial de R por diferencial de θ. Y esto, por el teorema de Stokes, esta es la integral de línea y esta es la integral de superficie. Sigamos resolviendo la integral de línea. Como esto es constante y el diferencial de R también es constante, sale afuera la integral y me queda la integral de 0 a 2pi, el diferencial de θ, quedándome esto. Luego, lo único que me queda acá es decir que este diferencial de R cuadrado por el 2pi es pi por diferencial de R cuadrado, se simplifica el 2, y esto sería el área de este círculo. Y, por otro lado, si esto es constante, y resolvemos esta integral, la de área ahora, esto sale afuera de la integral, me queda integral diferencial de área, y el diferencial de área de esto es pi por diferencial de R cuadrado, por lo tanto estamos viendo que estas dos integrales son una identidad, es el mismo resultado. Entonces, si la circulación es igual a 0 a lo largo de la línea del perímetro de esta circunferencia cerrada, el vector vorticidad es nulo en todo el campo fluido, ya que ni L ni el área encerrada son nulas. O sea que es la clara prueba de que si la circulación es nula, la vorticidad tiene que ser nula porque ni L ni el área pueden ser nulas. Mientras que lo recíproco no es cierto, ya que aunque la vorticidad sea nula en todo el campo fluido, puede que haya líneas cerradas en donde la circulación sea distinta de cero. Este podría ser el caso del campo fluido que no fuese simplemente conexo. Por ejemplo, una superficie tórica. Recordemos de matemática cuando habían visto, creo que función analítica, ¿qué significa un campo simplemente conexo? Un campo simplemente conexo es aquel que se encoge, que si encogemos su contorno, el área encerrada tiende a un punto infinitesimal sin salirse de la superficie. ¿Qué sería, por ejemplo? Imagínense un círculo, un cuadrado, y yo lo que hago es encoger el contorno y el área encerrada siempre va a tender a un punto infinitesimal y no se sale en la superficie. Estas regiones tienen un borde que se llama reducible. En otros casos, regiones con agujeros, por ejemplo, dentro de la superficie no son simplemente conexas, pero pueden transformarse en simplemente conexas de la siguiente manera. Si yo planteo la circulación que se calcula a partir de la integral total, que ya vamos a ver cómo definimos, que van a ser estos cuatro términos, y recuerden que la circulación era igual a la integral de superficie del rotor de la velocidad que nos daba la intensidad de la vorticidad. Esto era el teorema de Stokes, ¿no? Entonces, para definir cómo calcular la circulación en esta zona que es no simplemente conexa, tengo que definir un lugar donde voy a empezar a hacer el recorrido. Y tengo que tener en cuenta que empezar el recorrido, como norma, debe seguirse el mismo, dejando la superficie siempre a la izquierda de la línea sobre la que estoy recorriendo. Entonces entro acá, la superficie a la izquierda, la superficie a volar a la izquierda, no estoy ovalando el agujero sino lo que está en celeste, y salgo por acá. Y esto va a definir el signo de la integral, porque una integral que está recorrida en sentido antihorario es positiva y una que está recorrida en sentido horario es negativa. Y estas dos son iguales y de sentido contrario, se van a cancelar, por lo tanto me van a quedar estas dos. Luego puedo decir que la circulación sobre L menos la circulación sobre LI me va a dar esto. ¿Por qué? Porque esta es sobre L y esta es sobre LI, y le ha cambiado el signo porque estoy recorriéndola en sentido horario. Y esto va a ser igual a la intensidad de la vorticidad. Entonces es mucho más fácil a veces calcular la circulación de esta superficie que la vorticidad. Entonces en regiones no simplemente conectadas, digo que la circulación es primero la del contorno externo y después la sumatoria de todos los agujeros que tenga en la superficie. Como ejemplo,
volvamos a ver lo que es el vórtice libre, en donde si yo recorro en una superficie cerrada como la que marco acá, por ejemplo, la circulación me va a dar distinta de cero. Pero si yo tomara una superficie que contenga el centro, la circulación me daría distinta de cero y entonces ahora el flujo sería rotacional. Una manera de evitar eso es recorrer la superficie externa, como hemos hecho acá, y dejando el centro a la derecha de una línea en la que estoy recorriendo. Por lo tanto, ahí estoy obviando el centro y podría trabajar con toda esta región que es rotacional, excepto el centro que es rotacional. Entonces, esto es una idea para cómo nos vamos a aproximar a lo que sería una simulación sencilla de un tornado, por ejemplo, o un huracán. En resumen, podemos decir que la circulación e intensidad de vórtice a lo largo de una línea L se define como el valor de la siguiente integral. Y esta integral habíamos visto que el teorema de Stokes recuperábamos la integral de área, que era la definición de intensidad de la vorticidad o flujo de vorticidad, que es lo que estaría indicando estas líneas de vorticidad que son cerradas en esta superficie, porque he hecho un tubo de vorticidad, o sea, esta línea, en definitiva, estaría encerrando un tubo de vorticidad. Si la línea L es cerrada, indica que la circulación será igual al flujo de la vorticidad que atraviesa esta superficie A encerrada por esta línea. Y por último, vamos a decir que la circulación es un concepto macroscópico, podemos decir que es un concepto puramente geométrico, y las variables están relacionadas a un volumen finito de fluido, o sea que una cantidad integral. Mientras que la vorticidad es un efecto microscópico porque estaba relacionado con un elemento fluido y sus deformaciones que estaban expresadas a través de los gradientes de velocidad. Se insiste entonces en que la relación que hay entre vorticidad y circulación está dada por el teorema de Stokes y se recalca que la circulación es una variable de fluido macroscópica, de tipo geométrica casi diría yo, que está relacionada con cálculo integral. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un volumen de fluido que es finito, en una cantidad integral. Mientras que la vorticidad es una variable microscópica y que estaba relacionada con una partícula de fluido. Hablamos de ecuaciones diferenciales parciales que estaban relacionadas con los gradientes de velocidades que daban cuenta de el giro que había en toda deformación de una partícula. Vamos a ver que dentro del contexto histórico de la hidrodinámica se formularon un número de teoremas útiles para el análisis de flujo mediante herramientas matemáticas. ¿Por qué? Porque todavía no se conocían claramente los efectos de capa límite, entonces se echaban mano de herramientas matemáticas para tratar de estudiar flujos reales haciendo aproximaciones con flujos ideales. Entonces se buscaban relaciones entre vorticidad y circulación. La primera de estos teoremas es el teorema de Pegnes-Kelvin, que es lo que me está diciendo que puedo demostrar que la derivada de la circulación es igual a la circulación del vector aceleración. Lo que he hecho es meter el operador aquí adentro. Esto trae como consecuencia el teorema de Thomson, que me permite decir que si la velocidad derivara de una función potencial, al reemplazarla acá demuestro que esto es la integral de un diferencial exacto y eso es un resultado útil para definir funciones que si cumplen ciertas condiciones nos van a permitir describir muy bien el flujo. Y se destaca que en particular si el movimiento era inicialmente irrotacional, o sea, un flujo en reposo o en movimiento uniforme, se va a mantener irrotacional. Lo que sigue es una serie de consecuencias del teorema de Thomson
que es que la circulación a lo largo de una línea fluida no varía con el tiempo. Cuando veamos que si el fluido es líquido, se va a cumplir que se pueden despreciar las fuerzas viscosas, que es un poco lo que buscamos cuando trabajamos con fluido ideal. Las fuerzas másicas van a derivar de un potencial típico del campo gravitatorio. Y acá hay que tener en cuenta que en el caso de que tengamos fuerza de Coriolis, estas fuerzas no son potenciales, o sea, no son conservativas. Y en el caso de tener velocidad de giro variable con el sistema, también quedarían excluidas del análisis de este tipo de flujo utilizando estas herramientas matemáticas. Y para gases debería cumplirse que tiene que haber una relación entre densidad y presión del tipo barotrópica. Y esto va a ser particularmente cierto cuando la entropía sea constante en todo el campo fluido. O sea que necesito despreciar los efectos de transferencia de calor por conducción, por radiación y reacción química. O sea, fíjense todas las limitaciones que tengo que plantear para tratar de aproximar un flujo real mediante esta herramienta. O sea que, como pueden ver, la cosa es bastante limitada. Siguiendo con estos detalles, puede verse que acá lo interesante es que al haber demostrado de que la circulación de la velocidad es igual, la derivada de la circulación en un cierto dominio fluido va a ser igual a la circulación del vector aceleración. Recuerden que el vector aceleración estaba relacionado por la ley de Newton con todas las fuerzas que estaban interviniendo. Y de alguna manera lo que estamos haciendo acá es imponer las condiciones necesarias para poder trabajar y decir que para fluidos con densidad constante inmersos en un campo gravitatorio, la conservación de la circulación, o sea, esto que ven acá, la derivada de la circulación respecto al tiempo, se da cuando la viscosidad es nula, que es lo que decíamos que era flujo ideal. Y por último, si a esta integral de línea le aplico el teorema de Stokes y reemplazo, porque habíamos dicho que teníamos que esta circulación era nula, se concluye que el rotor de esta velocidad absoluta es cero, y habíamos dicho que si el flujo era rotacional, la circulación también era nula. Lo que vemos es un resultado interesante, que es que nos permite indicar que podemos definir una función phi denominada potencial de velocidades que nos va a servir para justificar propiedades de red de corriente y poder así trazarla. En este curso, que es introductorio, no se dan estas demostraciones, solo se indican sus resultados, que resumidos serían, de vuelta, la vorticidad de un elemento es fluido, no puede cambiar, excepto por la acción de la viscosidad, el calentamiento no uniforme, debido a gradientes térmicos u otros fenómenos no uniformes. Luego, si un flujo se origina en una región irrotacional, sigue siendo irrotacional hasta que algún proceso no uniforme lo altera. Esto es, una corriente de aire uniforme, que es irrotacional, no se va a alterar, a menos que encuentre un objeto en su trayectoria, que es el que va a introducir vorticidad a través de efectos viscosos, o se someta a un calentamiento no uniforme. Si la aproximación y la predicción de cómo será el flujo fluido se puede hacer como flujo irrotacional, lo que sí es cierto es que las ecuaciones de movimiento se simplifican notablemente, como vamos a ver en lo que sigue. Y por último, como acabo de indicar, se puede definir una función denominada potencial de velocidades. El hecho de que el rotor de esta velocidad absoluta sea cero implicará que la velocidad absoluta es perpendicular a estas superficies de potencial de velocidades constantes. Y se insiste en que esto va a servir para justificar propiedades de redes de corriente y así poder trazar.
Esto está relacionado con, ustedes veían que si tenían una propiedad que variaba en un ciclo y volvíamos al mismo lugar, podía recorrer el valor de la propiedad desde este punto a este punto, yendo por acá o por acá y era independiente del camino. De alguna manera, eso es lo que está diciendo que se cumple para esta función denominada potencial de velocidades. Lo que teníamos entonces es que lo que habíamos visto al principio del curso cuando hablamos de visualización de flujo, que todavía no estaba claramente relacionado con lo que era deformación de partículas fluidas, implicó que pudimos definir las características de cómo está fluyendo un fluido a través de las líneas de corriente, las líneas de trayectoria, las líneas de traza y las líneas de tiempo. Streamlines, path lines, streak lines y timelines. Entonces, estas cuatro nos sirvieron para de alguna manera visualizar bastante bien el flujo y lo que hemos introducido ahora son las líneas de vorticidad que van a estar relacionadas con, de alguna manera, cómo se forman las partículas de fluido. Entonces, estas líneas de vorticidad implicarán la visualización macroscópica del flujo debido a la deformación de partículas fluidas. Eso es lo que hemos introducido con toda esta teoría. Recordemos que la línea de corriente era una definición matemática, la generación de estas líneas de corriente era analítica, mientras que las líneas de trayectoria, las líneas de traza y las líneas de tiempo se generaban experimentalmente, en principio. Se pueden obtener ecuaciones y en ciertos casos calcularlas analíticamente también, como han visto en los ejemplos que les puse anteriormente en este tema. Pueden ver que la línea de vorticidad es una definición matemática. ¿Por qué? Porque era una definición similar a lo que fue la línea de corriente y tanto la línea de corriente como la línea de tiempo son para un instante de tiempo dado, mientras que B y C son atemporales. En el caso del flujo estacionario, recuerden que las líneas de corriente coincidían con las líneas de trayectoria y con las líneas de traza. Entonces, con esto tienen un panorama un poco más completo de qué significaba esta parte del flujo y de qué está significando esta parte del flujo. Y esta parte del flujo está relacionada con, de alguna manera, los efectos de capa límite que están relacionados con la vorticidad que estoy introduciendo en el flujo del fluido debido a que está interactuando con un sólido. Lo que se pretendía a través de introducir la vorticidad era tratar de tener una visualización más completa del flujo y tratar de empezar a explicar estos fenómenos que eran claramente visibles en algunos casos, como por ejemplo cuando tengo el flujo alrededor de un cilindro. Si ustedes tienen una corriente libre y acá sí hay condición de no deslizamiento, se va generando acá una capa límite. Si hay capa límite, hay una vorticidad que aparece y lo que se empieza a formar es lo que se llama el Horse-Shell Vortex, que se llama en castellano vórtice de herradura. ¿Por qué? Porque acá choca con la superficie sólida y entonces se convecta hacia atrás de la siguiente forma, como ya vamos a ver. Entonces, acá tengo una fenomenología que es esta que está indicada acá abajo, mientras que en la pared del cilindro tengo un despegue de vórtice de tipo von Karman. Entonces, todo esto de alguna manera era visualizado y trataba de representarse a través de esta función de vorticidad y tratar de estudiarlo mediante lo que era la circulación. Entonces, las preguntas que se hacían en el caso de este tipo de flujo es que había vorticidad, aparecían estos vórtices, se generaban en la interacción con el sólido acá en la base y acá en el cilindro, y después se detectan corriente abajo, tanto esto como lo que llamamos el vórtice de herradura acá abajo. Y fíjense que aparte de detectarse, se difunden dentro de la capa de corte que estos mismos generan. La vorticidad total dentro de cada vórtice debería conservarse por la ley del Droll.
Y la pregunta es dónde surgen estos vórtices. Y eso es lo que se trataba de responder a través de incorporar, sin tener en cuenta claramente los efectos de capa límite, utilizando la función vorticidad. Entonces, la vorticidad, que está relacionada con el momento angular, es introducida por la interacción del fluido con la superficie del cilindro debido a la condición de no deslizamiento. Entonces, la riqueza del flujo, esta que pueden ver acá, y fíjense cómo estos serían los Horseshoe Vortex, los que se ven acá, y acá tienen los otros que se desprenden. Si acá miráramos la corriente libre, veríamos estos otros que se desprenden acá. O sea, acá está, esta visualización está más basada en la base del cilindro. Entonces, vamos a ver que se forma una capa límite que está llena de vorticidad intensa y la cual se va difundiendo hacia zonas adyacentes. Por lo tanto, podemos ver que la capa límite es una zona de fuerte difusión de la vorticidad que se ha generado en la zona de contacto del flujo viscoso y la superficie sólida, ya sea aquí abajo o acá en esta zona en donde vemos estos otros vórtices que se convectan.